Solo un momento en tu presencia lo puede todo transformar. Solo un instante aquí en tu gloria y nada vuelve a ser igual. Sé que estás aquí, te puedo sentir. Espíritu de Dios, llena este lugar, nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez, nuestro corazón quiere responder a ti. Solo un momento en tu presencia y vuelve a abrir el corazón. Solo un instante aquí en tu gloria restaura nuestra adoración. Sé que estás aquí, te mueves en mí. Espíritu de Dios, llena este lugar, nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez, nuestro corazón quiere responder a ti. Así es, chicos hermosos. Aquí estamos de nuevo. Este es el video número 86. Estamos estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Hoy vamos a ver otras dos historias de hombres y mujeres que existieron en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, estoy orando para que esta lección nos sirva como un solemne recordatorio sobre la gravedad del pecado. Estudiaremos los pecados de engaño y mentira, a los que la Biblia llama una abominación ante Dios. Esto dice Proverbios capítulo 12, versículo 22. Vamos a comenzar con la historia de una pareja de esposos llamados Ananías y Zafira. Poco después de que Jesús regresó al cielo, los primeros cristianos formaron la primera iglesia en Jerusalén. Con la ayuda del Espíritu Santo, la iglesia crecía diariamente. En esa iglesia primitiva había una pareja cuyos nombres eran Ananías y Zafira. La Biblia no nos da ninguna información acerca de la historia familiar o fortuna de Ananías y Zafira. Lo que sabemos es que se pusieron de acuerdo para mentir acerca de su dinero. Para poner la situación en un contexto apropiado, necesitamos leer el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, 34 y 35, que dice lo siguiente. En el 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Note que los primeros cristianos de Jerusalén habían acordado compartir todo lo que poseían. También habían acordado abrir un fondo común para distribuir a los necesitados, y nadie obligaba a los miembros del grupo.
La participación era completamente voluntaria. Es importante recordar esto. Ahora que conocemos los antecedentes, comencemos a leer la historia de Ananías y Zafira como la encontramos en la Biblia. Esto está en Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 4. Al final de Hechos 4 encontramos el relato sobre Bernabé, quien vendió sus tierras y entregó el dinero a los apóstoles. Como contrastante, el capítulo 5 comienza con la palabra pero. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al igual que Bernabé, Ananías y Zafira habían vendido un lote de terreno, pero acordaron entre esposos guardarse una parte del dinero para ellos. Algunos los acusaban de ser ambiciosos, pero la Biblia señala un pecado diferente, el pecado del engaño. Retener parte de su propio dinero no era un pecado. Ellos podrían haber dispuesto quedarse con todo o entregarlo todo o solo una parte de lo que habían vendido. Mas ellos pecaron porque quisieron impresionar a las demás personas en la iglesia, como que estaban dando todo el dinero recibido de la venta. El plan de Ananías y Zafira era un acto definitivo de engaño, una trampa. Por eso Pedro los amonestó severamente por haberle mentido al Espíritu Santo. Las consecuencias se establecen claramente en Hechos capítulo 5, versículos 5 y 6, que dice: Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantando los jóvenes, en este momento, todos, pues imagínense la impresión, ¿no? De cómo se han de haber sorprendido, porque cayeron ellos ahí. Bueno, cayó Ananías por haber mentido no solamente a las personas. Ellos quisieron haber dicho: ya vendimos todo y lo vamos a dar todo al templo, pero a la hora de que ya iban a entregar la ofrenda, solo entregaron una parte. Entonces, al ser confrontados por Pedro y con el poder del Espíritu Santo, dicen que cayó muerto. Dice: y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y entonces vinieron unos jóvenes y los levantaron del piso, envolviéndolo y sacándolo, los sepultaron. Y unas 3 horas más tarde, Zafira, la mujer de Ananías, se presentó a la asamblea de los creyentes. Y el apóstol Pedro la confrontó con el tema del dinero. Y Zafira mintió también, cayendo muerta instantáneamente. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 al 10, que declara lo siguiente: pasado un lapso de tiempo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta,
y entonces la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Estas fueron las consecuencias del engaño. Safira decidió seguir adelante con los planes deshonestos de su marido, en lealtad a él y no para Dios. Cuando Pedro le hizo la pregunta directa acerca del dinero, ella mintió, al parecer sin ningún remordimiento. Ananías y Safira murieron ambos por una mentira. Para nosotros puede ser algo difícil de comprender, pero creo que el propósito de Dios al hacer esto y dejarlo por escrito en la Biblia fue lo que les sucedió a ellos y puede ser un testimonio de cuán terrible es a los ojos de Dios la mentira. La iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia y tenían, al igual que nosotros hoy, muchas lecciones que aprender en el camino. La Biblia dice que un gran temor sobrecogió a todos los que se enteraron de lo sucedido. Nadie tenía ninguna duda sobre lo que Dios sentía por la mentira. Pensamientos finales. ¿Qué de nosotros hoy en día? ¿Pensamos que el pecado de la mentira es hoy menos severo que antes delante de los ojos de Dios? No lo es. Debemos examinar nuestras vidas para ver si somos siempre honestos o no. La verdad es que no hay términos medios en este asunto. O hablamos la verdad o no la hablamos. Y si lo que decimos no es verdad, entonces es mentira. Incluso las medias verdades son mentiras. Debemos darnos cuenta de que aquellos que viven con nosotros saben cuán honestos somos en realidad. Como padres, ¿alguna vez permitieron que sus hijos hicieran algo que alguno de los padres les había prohibido? Por ejemplo, ver cierta película inadecuada para su edad, o ir a algún lugar al que no se les había permitido. Y después de ese episodio todavía decirles, no le vayan a decir nada a su papá o a su mamá, según el caso. ¿Este va a ser un pequeño secreto entre nosotros? Otros ejemplos. ¿Gasta usted más dinero del que debería de gastar en ropas, cosméticos, muebles, etcétera, para parecer más pudiente y rico de lo que realmente es? ¿Cómo habla usted cuando nadie le escucha, excepto sus hijos y su cónyuge? ¿Grita usted o quizás blasfema, incluso de camino a la iglesia? Pero en cuanto llega al templo, cambia su tono de voz y habla dulcemente con las otras personas. Hay formas sutiles de mostrarles a nuestros niños y a los que nos rodean que la mentira y el engaño son aceptables. ¿Damos buenos ejemplos que enseñan a nuestros hijos a siempre decir la verdad? ¿O nos vemos tratando de arreglar con engaños las cosas para poder lucir bien cuando nos ven los demás? Pidámosle a Dios que nos perdone y nos ayude a vivir vidas honestas. Meditemos también en los siguientes versículos para ver lo que dice Dios acerca de la mentira. Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice: Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Salmos 122 dice: Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice: Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Cuán importante es hablar con la verdad, y me encanta cómo la Biblia nos lleva a esto, a reconocer si hubiéramos en alguna cosa de nuestra forma de ser o de vivir que debemos de quitar para siempre, por ser nociva para todos. El Señor busca madurez
y no perfección. Y dentro de la madurez está el poder de caminar conforme el Señor. Recuerden, el camino de Jesucristo es un camino de verdad y de vida, y la mentira siempre traerá muerte. Por eso Dios quiere que seamos lo más íntegros y honestos que podamos ser. Y si alguna vez caemos en mentiras, hay que reconocerlas e inmediatamente arrepentirnos. No podemos andar en dos caminos a la vez. O andamos en el camino del mundo o andamos en el camino de Cristo. Entre más maduro será más fácil andar en el camino de Cristo. Y con ello, inspirar y ayudar a otros también a vencerse a ellos mismos, haciendo la vida como le agrada a Dios. Y hablando de vidas que agradan a Dios, ahora vamos a ver la vida de otra persona, muy importante también a las Escrituras. Esta persona se llama Esteban. Él fue un servidor de Dios. La Biblia nos enseña en varios pasajes que cuando la gente trata de injuriarnos porque saben que confesamos a Cristo como nuestro Salvador y Redentor, debemos de recibir sus injurias como algo de las más grandes bendiciones recibidas, por tener el privilegio de poder identificarnos con nuestro amado Señor Jesucristo. El enemigo no ataca a creyentes que han resbalado o caído en el pecado, y tampoco a los que su vida no honran a Dios. La razón es porque ya los tiene justo donde el enemigo quiere que estemos, siendo complacientes, apáticos o infructuosos. Pero todo lo contrario es cuando el diablo concentra sus peores ataques en aquellos creyentes que son agentes de cambio, que andan conforme al reino de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios crecía y se extendía porque compartían el Evangelio en más y más lugares. Y así el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos se añadían a la fe del Evangelio de Cristo. Y aunque alimentar a las viudas era un asunto importante, los discípulos entendieron que era absolutamente crucial que ellos siguieran compartiendo el Evangelio e instruyendo a otros a hacer lo mismo. Por eso nombraron a 7 hombres que supervisaran la distribución equitativa de los alimentos para las viudas. Cuando nos dedicamos al ministerio, hay actividades buenas que pueden consumir nuestro tiempo y convertirse en enemigo de lo mejor que Dios nos tiene reservado. Al igual que los discípulos, debemos permanecer enfocados en lo que Él nos ha llamado a hacer y no ser distraídos por asuntos que el Señor no nos ha invitado a manejar. Los opositores de Jesús instruyeron a testigos que dieran falso testimonio en contra del Señor, y los opositores de Esteban siguieron las mismas estrategias que usaron con el Señor Jesús. Al igual que Jesús, Esteban no se defendió a sí mismo en contra de sus acusadores, más bien confió en Dios hasta el final, y éste sacaría a relucir la verdad. Las promesas de Dios vienen a menudo cuando toda esperanza parece haberse perdido. Por ejemplo, siendo tan viejo como Abraham, ¿podría esperar que iba a tener un hijo? Sin embargo, es en medio de lo imposible que Dios puede mostrarnos su poder prodigioso y enseñarnos a tener fe. A medida que Esteban hacía un repaso de la historia de Israel, les recordó a los oyentes que José había sido perseguido por sus propios hermanos y que Dios usó hasta sus malas obras para traer bendición sobre él. Esto está en Génesis capítulo 37 al capítulo 47. Los judíos fueron siempre prontos para rechazar la manera
en que el Señor estaba obrando en medio de ellos para su propio perjuicio. No obstante, Dios nunca rechazó a los que eran como José, que permanecieron obedientes a Él, aun a pesar de sus circunstancias que eran muy deplorables. El Señor en últimas exaltó a aquellos que se humillaron delante de Él. Lucas capítulo 4:11 dice que el Señor a sus ángeles mandará para que con sus manos nos sostengan, para que no tropiece nuestro pie en piedra. Se imagina en todos los siglos que han pasado cuántas veces el enemigo ha usado a personas para hacernos tropezar y caer en pecado. Y a estas personas que aman a Dios, el enemigo ha visto cómo el Señor manda a sus ángeles y no los desampara para protegerlos. Santiago 4:10 también nos dice, esta otra manera la Biblia nos enseña diciéndonos, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y el profeta Samuel, Dios le dijo, yo honraré al que me honra, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Cuando nos sometemos totalmente al Señor, Él obra a través de nosotros para llevar a cabo su voluntad. Es entonces que su gloria resplandece en nosotros y somos capaces de lograr cosas que nunca serían posibles por medio de nuestra propia prudencia y fuerza. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuese el tiempo. Cuando el apóstol Pedro comenzó a seguir a Jesús, creyó, como muchos otros, que el Cristo dirigiría al pueblo de Israel a la victoria sobre el imperio romano. Por eso, cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, aunque Él ya les había dicho que esto era necesario que sucediera, Pedro no lo entendió y sus sueños de grandeza fueron destrozados. Sin embargo, la resurrección de Jesús le mostró que su vida tendría un propósito más importante del que él hubiera concebido alguna vez. Había todo un reino eterno por construir, y Dios obró poderosamente a través de Pedro. En una ocasión, hasta en una sola predicación de Pedro se convirtieron más de 5,000 personas. Todas ellas fueron salvadas para Cristo. Todas esas personas entraron al reino de Dios porque creyeron que Jesús era el enviado de Dios que ellos esperaban, pero no solo los salvó del pecado de este mundo, sino también del sufrimiento eterno por morir llenos de sus pecados. Y hoy mismo muchas veces no entendemos que igual que los antiguos discípulos del Señor que nos enseñan la Biblia, a veces no entendemos por qué el Señor ha permitido que nuestros sueños fracasen, aunque a nuestro ver eran buenos sueños. Pero tenemos que aceptar humildemente su voluntad, sabiendo que el plan de Dios siempre es mucho mejor que el nuestro. Es más grande de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Así también les pasó a los hebreos. Ellos al inicio con Moisés rechazaron y los líderes religiosos se negaron a reconocer a Jesús como el Salvador. Los que verdaderamente aman al Señor y lo sirven pueden llegar a experimentar oposición hasta de aquellas personas que ellos están tratando de ayudar. Por lo tanto, no se desanime cuando enfrente resistencia. Obedezcamos a Dios y Él mostrará a todos en su debido tiempo que Él es quien está obrando a través de nosotros.
Aprendamos de varios pasajes bíblicos que cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Esto está, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículo 19, que lo dice. Y también Colosenses capítulo 3, versículo 1. Hebreos 1, versículo 3 y capítulo 10, versículo 12 y Hebreos 12, versículo 21. Sin embargo, el texto original del Nuevo Testamento nos dice que para recibir Dios al primer mártir del cristianismo, el Señor se puso de pie y así recibió a Esteban allá en el cielo, pues Esteban fue el primer mártir cristiano. Y así como Jesús, Esteban también pidió al Padre que perdonara a los que lo mataron. Esteban pidió a Dios que les diera a sus asesinos la oportunidad de que se arrepintieran. La gracia de Dios nos capacita para hacer aquello que jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Esteban aquel día se desplomó en el suelo mientras brotaba de sus labios sangre mezclada con perdón. Y cerca de allí un joven observaba la escena sin saber que esta muerte le infundiría vida al evangelismo mundial. Esteban reveló más sus cualidades de semejanza con Cristo estando bajo presión mientras las piedras le herían. Exclamó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto está en Hechos capítulo 7, versículo 59. Y luego, mientras su muerte se acercaba con cada golpe, imitó a su Salvador diciendo en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esto está en Hechos capítulo 7, versículo 60. La belleza de estas últimas palabras de Esteban jamás podrán describirse en términos exagerados. Ellas expresan con la mayor elocuencia el corazón del cristiano verdadero, testificando que el Señor de la gracia efectivamente ya vivía dentro del corazón de Esteban cuando a éste fue apedreado. Esas palabras hablaron de un amor sublime y fueron las palabras que lograron captar la atención de aquellos que estaban cerca de él viendo la escena. Por ejemplo, aquel joven que un día había presenciado y apoyado la ejecución de Esteban a causa de su lealtad a Cristo, ese joven un día se convirtió en el apóstol Pablo. Oremos. Padre, muchas gracias por habernos dejado escritas tantas historias, tantas maravillosas historias de hombres y mujeres que nos ayudan a entender la grandeza de tu poder y de tu obra a través del Evangelio. Ayúdanos a ser los Esteban de este tiempo, las Marías, las Esther, los David, los Abraham, que podamos poner nuestras vidas para que tú cuentes con ellas para alcanzar a más y más personas y corazones que necesitan conocerte, que necesitan ser salvados y ser redimidos por ti, Cristo Jesús. Por favor, ayúdanos a ver con tus ojos la necesidad para que tú puedas, Señor, alcanzar a todas las personas que tú quieras salvarlas para tu reino. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y bueno, chicos, pues eso fue todo por este día. Espero les haya gustado esta historia que nos enseña tanto de cómo es el camino de Cristo, ¿no es cierto? Y bueno, no puedo pasar también desapercibido si hay alguna persona que por primera vez escucha un video como estos, o que nunca le ha entregado su vida a Cristo, o que alguna vez le entregó su vida, pero no supo qué estaba sucediendo y se arrepintió, y por alguna cosa dejó el cristianismo de lado y quiere volver al camino de Cristo. Este es el momento, este es el llamado para usted también.
Y yo le voy a pedir de favor que hagan una oración, que pongan su mano en el corazón y que le digan al Señor esta oración. Dígale: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti yo no soy nada. Reconozco que en la cruz del Calvario yo creo que tú llevaste todos mis pecados. Y creo que por tus llagas yo he sido salvado. Te entrego completamente mi vida en este día y te pido, por favor, que la recibas y que me des de tu Santo Espíritu para que me selle y pueda conducirme por el camino de la verdad y de la vida que me lleva directamente al cielo. Yo creo que resucitaré así como tú resucitaste, que tú me llevarás directamente al cielo cuando yo entregue mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted dice esta oración, yo lo felicito y le pido de favor que si tiene una Biblia en su casa, la lea. Es bueno comenzar leyendo el Evangelio de San Juan porque es el Evangelio que es más corto porque nos lleva a conocer lo que hizo directamente nuestro Señor Jesús, a qué vino, qué hizo por nosotros. Y si es como otras personas que nos gusta comenzar desde el principio, pues también puede comenzar por Génesis, ¿verdad? Y todo el recorrido del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Sea cual sea, como usted lea la Biblia, no se olvide que es un alimento espiritual la palabra de Dios. Y que ahora que tiene el Espíritu Santo habitando en su corazón, pues es necesario de que le alimente y que le alimente Él también con toda su presencia, ¿verdad? Y bueno, sin más por el momento, espero la próxima vez verlos con otra historia de hombres y mujeres de la Biblia. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.